Buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y bendecido día, recordando que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, y cada decisión que tomamos en el Espíritu, guiados por Él, es una decisión que nos encamina a la victoria y a la bendición. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de Jesús, el Cordero de la Pascua. Aprovechando que en estos días se celebró el Pesaj o la Pascua en Israel. Es apropiado que hablemos al respecto de ese Cordero de la Pascua. Entonces, el Cordero de la Pascua, según lo que nos indica la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 5, tenía que ser un cordero sin mancha de un año y tenía que ser macho. Cada detalle era y es importante. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es una sombra de Jesús. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es una sombra de lo que habrá de venir, de lo que habrá de suceder o de lo que habría de suceder en el momento en el cual fue escrita. De tal manera que cada detalle en relación con las celebraciones y cada detalle en la palabra de Dios es importante. Y dentro de esto cabe mencionar que un detalle importante es el nombre que se le daba a ese cordero sin mancha, a ese cordero de la Pascua. En hebreo, el cordero de la Pascua era nombrado Sachar, que también significa no solo el Cordero de la Pascua, sino significa el recordatorio, la mención, el registro, de tal manera que cuando el Cordero era inmolado, era sacrificado, el recordatorio, la mención y el registro de los pecados del pueblo de Israel eran mandados al olvido. Y de esa manera Jesús, siendo el Cordero de la Pascua, el Cordero de nuestra Pascua, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Él es el recordatorio, la mención y el registro de nuestros pecados, que murió, que pasó. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo. Él llevó nuestros pecados para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Y también la palabra de Dios dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él nunca más se acordará de ellos, los sepultará en el fondo del mar y los alejará de nosotros tanto como está lejos el oriente del occidente. De tal manera que cuando Jesús fue crucificado y murió el sacar, murió el recordatorio de nuestros pecados. Y con su muerte entonces fue destruido el recordatorio, el registro, la memoria de nuestros pecados, como ya lo mencioné. Y con ello también muere la culpa, la condenación, la acusación, el juicio que esos pecados podían haber generado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Cuando el Cordero murió en Egipto, cuando el Cordero de la Pascua murió en Egipto, los hebreos fueron liberados de la esclavitud y liberados para cumplir su llamado. De la misma forma, cuando Cristo, nuestro Cordero inmolado, muere, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Somos liberados para cumplir nuestro propósito en Dios. Recordemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, y además somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, de tal manera que juntamente con la salvación el Señor nos da el propósito de las buenas obras que Él ha preparado para cada uno de nosotros para que andemos en ellas, y eso significa recuperar el propósito para el cual fuimos creados. Y la muerte del sacar, la muerte de Cristo,
también tiene el poder para poner fin a nuestros propios recuerdos de nuestros pecados y del pecado de otros. Si Dios en Cristo olvida nuestros pecados, los esconde en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, ¿qué tenemos que hacer nosotros recordando nuestros pecados, recordando el pecado de otros? Pongamos fin a los recuerdos del pecado en nuestras vidas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y de la misma manera que nosotros olvidamos nuestros pecados, los dejamos atrás y entramos en la plenitud de lo nuevo de nuestro llamado en Cristo, de la misma manera deberíamos hacer con las demás personas, con los hermanos. ¿Para qué está recordando el pecado de ellos? Si Cristo ya lo perdonó, si Cristo ya lo olvidó, si Cristo ya lo refundió en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, ¿qué tenemos nosotros que hacer recordando no solo nuestros pecados, sino los pecados de los demás? La palabra de Dios nos dice en Lamentaciones capítulo 3 versículos del 22 al 23 que nunca han decaído la fidelidad de Dios y sus misericordias, que sus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana, de tal manera que si hoy es algo nuevo, no tendríamos por qué estar recordando el pasado, ni el pasado nuestro, ni el pasado de los demás. La palabra dice también en Lucas capítulo 9, versículo 62, que si nosotros ponemos nuestra mano sobre el arado y vemos para atrás, no somos aptos para el reino de Dios. Si vemos el pasado nuestro, si vemos el pasado de los demás, en primer lugar vamos a entrar en juicio, vamos a entrar en condenación, vamos a entrar en culpa, vamos a entrar en acusación. Y en segundo lugar, nos vamos a perder de lo que tenemos por delante. Viendo para atrás nos perdemos de lo que tenemos por delante, nos desviamos de la ruta, nos perdemos el reino de Dios. Recordemos, Cristo es nuestro Cordero Pascual. El Cordero Pascual es el sachar, y el sachar significa que una vez es sacrificado, que el recordatorio, la mención, el registro de nuestros pecados muere con él, y el Señor los esconde en el fondo del mar, nunca más se acordará de ellos, los alejará de nosotros tanto como está el oriente y el occidente. Y si Dios, que es el principal ofendido por nuestro pecado, hace eso, cuánto más usted y yo no deberíamos hacerlo. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido día. Y si Dios lo permite, hoy a las 7 de la noche nos volvemos a reunir para otra perla en la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno y que tengan un bendecido día.